el creador de esta maravilla, Bruno Stanero. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? La pregunta que había hecho uno de los chicos es: ¿cómo se empieza? ¿Cómo empezaste con el proyecto una vez que te lo plantearon y dijimos, ¿qué hiciste? ¿Reuniste a los guionistas? ¿Empezaste a llamar a tu gente de arte? ¿Cómo se empieza un proyecto de este tipo? Bueno, este proyecto igual es bastante particular para empezarlo, digamos. Yo me acuerdo que en esa primera charla lo que les dije a Mati y Leti es que lo primero que quería hacer era tomarme un tiempo para analizar si realmente sentía que podía encontrar un camino para adaptarlo, básicamente, justamente porque tenía muy presente el Eternauta y tenía muy claro, digamos, sus engranajes. Tenía la sensación de que era algo que funcionaba muy bien en el lenguaje de la historieta, en donde uno como lector, digamos, tiene un código que es muy diferente al código que tenés en una narrativa audiovisual. Entonces sentía que había un montón de factores que había que revisar y ver si era posible. De hecho, bueno, en algún sentido los intentos previos que habían habido me daban una pauta de que evidentemente, más allá de la cuestión económica, que era un tema, no debía ser tan fácil encararlo. Entonces, lo primero que hice fue recluirme de vuelta con el Eternauta y volver a leerlo una y otra vez y tratar de entender si podía subsanar ciertas cosas que tenían que ver con el lenguaje del cómic, encontrando dinámicas que fueran similares pero que no fueran literales, ¿no? Y en el imaginario de la película, de la serie... Perdón, quiero agregar una cosa más que también es importante. A la par de la cuestión, digamos, conceptual de guión, también una cosa muy importante que sucedió y en ese punto, bueno, era un proyecto que tenía mucha espalda, digamos, fue que empezamos inmediatamente a ir a lugares y a empaparnos de determinados espacios geográficos para tratar que eso alimente la escritura. Y eso es una cosa que me parece que está bueno, sobre todo este tipo de relatos que están bien anclados en un espacio físico concreto, más allá de lo que uno puede imaginarse desde el escritorio, ir ahí y buscar especificidad, digamos, ¿no? O sea, puedo decir, bueno, el Puente Saavedra, está, pero ¿qué puedes encontrar ahí que sea específico? Digamos, como para contar algo desde un lugar concreto y real que te pueda enriquecer la experiencia. Entonces, en ese punto fue importante también empezar a explorar, y un tema que es el tercer tema, que ya lo planteamos te diría que desde las primeras reuniones, era la cuestión técnica de cómo resolver esto, que no estaba claro, y fue todo un aprendizaje, como decía antes, fue ir apostando por determinadas tecnologías que en aquel momento, por ejemplo, el famoso tema del Unreal y el back projecting, en aquel momento cuando nosotros empezamos era algo absolutamente nuevo y que solamente existía la experiencia del Mandalorian, que lo había usado. Pero de entrada tuvimos la percepción de que ahí había un camino que nos podría llegar a aliviar. Y bueno, fue una cuestión de prueba y error que nos llevó muchísimo tiempo desarrollar la experiencia para poder abordarlo. Así que creo que esos tres factores fueron así bien germinales y que abordamos prácticamente en paralelo, ya desde el comienzo. Y desde que decidiste, bueno, me meto en el proyecto, vamos a llevarlo adelante, ¿qué fue la dificultad más grande que pensabas que ibas a tener en el proyecto? ¿Era la parte técnica? ¿Qué era lo que te pensaba decir, acá está la mayor dificultad? No, definitivamente es la carga que tiene el proyecto encima respecto de la expectativa que tiene el proyecto encima y respecto de
transitar la dificultad. Yo lo comenté en una entrevista de que tenés la sensación de que cualquier decisión que tomes estás mal, porque si haces lo que está en la historieta, estoy seguro que me putean, y si lo cambio me van a putear lo mismo. Entonces es una situación bastante incómoda, en donde en un momento hice un proceso, porque aparte de yo como fanático del Eternauta, a mí no me resultaba simpático cambiar cosas. O sea, como que me lo cuestionaba y decía, ¿será que estoy...? Hasta que en un momento dije, bueno, listo, tengo que aislarme y asumir que es el material y yo, y después que sea lo que sea. Esto de lo del personaje, lo estuvimos charlando un poco previamente, posiblemente con el que me sienta más identificado es con Favalli, porque bueno, a mí siempre la cuestión técnica, y no casualmente en este proyecto, es algo que fue muy importante, siempre me interesó muchísimo. O sea, yo siento que, bueno, obviamente dirigir me interesa mucho, pero me siento muy interpelado por el costado del técnico también y de la artesanía, digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo, a mí honestamente me importa más ser un artesano que un artista. O sea, y de ese lugar, bueno, esto era un desafío que era gigante, y bueno, el personaje con el cual yo me sentía que tenía como esta dualidad era con Favalli, ¿no? Que es el tipo que por ahí en la historia tiene este costado más cientificista, digamos, está todo el tiempo buscando las porqués de las cosas. Sé que estamos con Favalli, que la verdad que me pareció un hallazgo espectacular como actor. ¿Cómo fue el tema del casting? ¿Vos ya lo pensabas que ese era...? Mira, justo Favalli fue el personaje que más costó en realidad. Y te diría que prácticamente el último que definimos, por muchos factores, porque además, bueno, evidentemente tenía que hacer de contrapeso de Ricardo, y era un personaje que en la experiencia mía y en la experiencia de mucha gente es el personaje favorito. O sea que tenía una cuestión ahí muy carismática, y bueno, César ya estaba en las primeras configuraciones, pero como él no estaba acá en Argentina, estaba de viaje, y los castings eran a través de Zoom, incluso él se grababa y nos lo mandaba, fue todo bastante accidentado, y nos costó, digamos, llegar a la decisión. O sea, no es que fue una cosa que apareció César y dijimos, sí, es el seguro. Ahora, una cosa que fue muy buena es que en determinado momento él, creo que estaba en España, y le dijimos, venite y trabajemos acá y veamos qué onda, y bueno, ahí fue cuando finalmente yo por lo menos terminé de verlo. El tipo tenía una serie de dificultades técnicas, como ser que no sabía jugar al truco, por ejemplo, y joda, no me parecía para nada un detalle eso, porque digamos, es como una parte absolutamente neurálgica del primer momento, que el chabón capte la sutileza del juego, y parece que los uruguayos juegan un truco totalmente diferente. Así que bueno, eso fue un punto en contra, pero logró revertirlo. ¿Cuánto llevó? ¿1 año y medio? Más o menos fueron haciendo antes, desde el rodaje ya? Bueno, en el rodaje, viste, esto es una cosa que es bastante loca, porque es medio un híbrido, en el sentido que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a procesar todos estos escenarios que teníamos escaneados y los trasladamos al Unreal, es como que los escenarios ya los teníamos un poco ahí antes de filmar. Entonces, por ejemplo, había un proceso que era hacer el previs, que era poner las cámaras y hacer como si fuera una story, pero digamos animado en 3D, en el espacio y con los personajes, obviamente las maquetas y qué sé yo. O sea que ahí de algún modo ya estábamos circulando por la atmósfera de postproducción, y después ya desde rodaje, cuando empezábamos a generar material, en los primeros ya semanas empezaba a haber bocetos de lo que eran los efectos, porque también una cosa que siempre Ale Broder, el editor, y Ale Palazzo puteaba mucho, de que ¿cómo haces para editar contra un fondo azul? ¿No? O sea, que de hecho todavía hoy nos preguntamos cómo se hace, porque por ejemplo los bichos, es desesperante estar editando en base a algo que vos te estás imaginando que está ahí, o que está muy precariamente ahí, y entonces siempre que podíamos intentábamos tener bocetos como para por lo menos tener un poco más de información. Pero el problema es que el boceto no tiene el ritmo interno que tiene el finish, entonces
es parcial. Ahora, yo al día de hoy, que vemos los capítulos con Ale y muchas veces escuchamos, decimos que este plano tiene que durar por lo menos 3 segundos más, ¿entendés? O sea, de haber previsto esa profundidad de foco y todas esas capas de información, y la verdad que lo hubiéramos dejado más. Entonces, yo no sé. Esto me preguntaba de lo que vos imaginabas, de lo que imaginaste que podía llegar a ser la serie, a lo que finalmente fue. ¿Cuánto es el porcentaje de satisfacción, por decirlo? No, satisfacción es total, porque la verdad que siento que fue un proceso muy pleno, digamos, y con mucho respeto hacia los tiempos, y en ese sentido creo que llegamos a lo mejor que pudimos haber llegado. Las limitaciones son las nuestras, digamos, pero el proceso en realidad fue muy bueno en ese sentido. Y respecto al tema de lo que imaginaba, mi imaginación es flexible en ese sentido. Algunas cosas las imaginaba y otras las fui imaginando mientras lo íbamos haciendo, y iba viendo que el resultado por ahí no era exactamente la sensación que me generaba, por ahí no era exactamente lo que sentía que tenía que ser. Entonces ahí también hubo todo un aprendizaje nuestro y también para la productora, en el sentido de que una vez que terminamos de filmar, en realidad empezó otra filmación que tenía que ver con una filmación en postproducción, que era inventar planos que no habían sido filmados, pero que con los recursos que teníamos los podíamos generar, sobre todo en todo el universo de los bichos, ¿no? Y bueno, irlo entendiendo. Y entonces yo siento que en ese punto hubo un montón de cosas que en realidad es como que llegamos a un montaje, éramos percibir qué te pasaba, reflexionarlo y volver a generar material adicional para que te genere otra cosa. En ese punto siento que fue un aprendizaje total, y que obviamente ya la segunda temporada nos va a agarrar mucho más luchos en eso, ¿no? Todo era como una novedad en esta primera temporada. Voy a decir una infidencia: el señor director ha estado en la terraza de nuestra facultad viendo no sabemos qué, no preguntamos, pero tal vez haya algún plano desde acá o algo así en la segunda temporada. Me meto un poco hiciste hincapié varias veces en la importancia del trabajo argentino, del capital humano y del trabajo que hay acá. Y además en tus películas, en tu serie, trabajás mucho la identidad argentina. Acá claramente hay una argentinidad muy marcada, muy simbolizada, muy bien lograda. ¿Cómo fue esa relación? Entendiendo que es un producto que está destinado a atravesar nuestras fronteras, ¿cómo fue esa relación con Netflix, por ejemplo? No, mira, primero que hay una cuestión ahí que yo siento que el Eternauta es exactamente eso. O sea, yo no siento que esté forzando algo que el Eternauta no sepa. O sea, justamente para mí la característica que tiene el Eternauta es eso, es esa irradiación de nuestra cultura dentro de un código que por ahí no es tan habitual, y eso es lo que le da la particularidad. Esto también incluye este famoso tema de las publicidades, que todo el mundo sospecha que nos llenamos de plata, y yo me canso de decir que fue una decisión absolutamente estética y artística. Primero porque está en el Eternauta, o sea, esa presencia de las paredes y de las publicidades, hay publicidades de todo tipo, Sensano y demás. Y después porque yo de verdad me pregunto, si nosotros quitábamos esas publicidades que están, ¿qué ponemos? O sea, inventamos 400 publicidades de marcas que no existen. Para mí como director eso es mucho más distractivo que si dejo lo que son las publicidades de cada lugar. Entonces, en eso también siento que estamos nosotros, o sea, y parece que es claro que lo que consumimos también es parte de nuestra identidad. Sí, la idea es ahora, bueno, abrirlo. Por ahí debe estar el micrófono, vayan levantando la mano y les alcanzamos micrófono. Buenas noches. Mi pregunta era sobre la arquitectura de la serie, más allá de representar Buenos Aires. Tenía una duda sobre si vos planteaste River no va a ser el escenario final de la primera temporada. Yo sentí que el edificio, que está muy lindo filmado por cierto, fue como elegir, viste que en el cómic River es como en el medio, es la mitad.
como esta decisión de decir, ok, necesito una estructura que represente este lugar, y también es el escenario donde vemos por primera vez al teledirigido, que en este caso es Lucas. En el cómic es la primera vez que los teledirigen a ellos con ese flash de que no son ellos mismos, o sea, se disparan entre ellos. Entonces, de saber cómo elegiste qué estructuras iban a ser las relevantes, la iglesia. Mira, ese edificio tiene la particularidad, varias particularidades tiene. En términos visuales siempre me pareció que estaba buenísimo. Bueno, no sé, brutalismo, no sé cuál es yo lo conocía de muy chico porque ahí iba a aprender ajedrez con un profesor que vivía en el piso 27, así que estaba dentro de mi imaginario. Pero en realidad el factor que hizo que fuera ese lugar es que ahí existe realmente estos shelters de radiales, desde donde se amplifica, digamos, las señales radiales de un montón de radios AM y FM. Entonces tiene una antena gigante y tiene este espacio donde está esta maquinaria. El hecho de que existiera eso, para mí fue una señal de la cual yo me aferré para decir, ok, está bueno espacialmente, desde ahí se ve River, y además tiene esta característica con esta antena gigante. Entonces sentí que estaba bueno apostar ahí. Además, un tema que no es menor, y es que está justo atrás de la vía. Entonces, como ya estaba la idea de usar el tren para atravesar la muralla, de algún modo, viste, uno va, cuando escribe, va aferrándose a esas señales, digamos, no hay una razón certera, sino como que de algún modo en la convergencia de pequeñas señales decís, tiene que ser acá. Y después había una cuestión más conceptual de que yo sentía que en el arco de lo que teníamos que contar, River no me entraba, pero sí estaba buena esta idea de sugerir, digamos, que a futuro River iba a estar, y generar una especie de reencuentro con la historieta en el final a través de lo de Barrancas del Verano. O sea, como esta idea de que arranca muy arraigada la historieta y termina muy arraigada la historieta, casi como un guiño a la gente que lo leyó, ¿no? Y que de algún modo algo que fue por lugares así muy erráticos, de golpe se reencausa con el tronco de la historia. Hola, buenas, gracias por la oportunidad, gracias por el trabajo que haces, porque nos abre el camino a todos los que estudiamos cine. Yo quería hacerte una pregunta. Después de todo el trabajo fílmico, físico, viene todo un trabajo también arduo que es lo fílmico virtual. Eso implica mucho el tema de decorados, el tema de reconocer a una Buenos Aires en lo digital también. ¿Puedes contarnos un poquito más cómo fue todo ese proceso? Bueno, en realidad, en este caso en particular, es un poco lo que contaba antes de que fue al revés. Nosotros tuvimos que diseñar esos escenarios para filmarlos. O sea, no es como en el proceso tradicional que todo ese proceso viene en postproducción, sino como una pre-postproducción al rodaje para generar todas esas calles que se ven. Y después, cuando estábamos filmando en este volumen que tiene esas pantallas gigantes, eso estuviera ya diseñado. O sea que en definitiva fue algo que tradicionalmente se hace a lo último, traerlo al inicio. O sea que ahí ya hay una primera cuestión que lo tornaba atípico, ¿no? En relación a esto de todo el escaneo de las calles, la fotogrametría. Lo que nosotros hicimos, no sé si lo que me estás preguntando es a este nivel más técnico, pero lo que nosotros hicimos fue hacer un escaneo 3D de las calles que nos interesaban y al mismo tiempo hacer todo un relevamiento de fotos que se llama fotogrametría, que son fotos tanto terrestres como aéreas con drones. Entonces vos vas sacando muchísimas fotos una tras de otra y después eso se mete en este programa que les comentaba antes, que es el Reality Capture, que agarra el escaneo 3D, te genera una nube de puntos y sobre esa nube de puntos agarra todas las fotos y encuentra cómo ubicarlas dentro de ese mismo espacio. Entonces, lo que es la estructura física de la ciudad te lo da el escaneo, y lo que es la textura principalmente te lo da las fotos. La producción es una maravilla, ha traído un video y nos están diciendo que lo van a pasar ahora, así que... Uno de los muchachos de postproducción, que es un genio,
y de algún modo la historia de uno... Ah, estudió en FADU, qué bueno. Estudió en FADU y cuenta, está bueno porque cuenta, si bien está un poquito exagerado, yo quiero decir que van a ver mis devoluciones, me hace quedar bastante con el culo, no era tan así, o por lo menos no era tan así todo junto, por ahí era un poquito así disperso en diferentes planos, pero cuenta la historia de uno de los 2000 planos y está bueno porque se ve bastante la dinámica de ida y vuelta en las sucesivas versiones y este trabajo a través de esta plataforma que se llamaba Shotgrid, en donde ellos subían una versión del plano, nosotros lo comentábamos, me refiero bueno, a Gastón Giró, que era el DF, o María Bataglia, que era la directora de arte, que estuvo haciendo la dirección de arte de postproducción, y yo, entonces ahí les dejábamos nuestros comentarios y se generaba este divertido ida y vuelta que van a ver. Perdón, ya me acordé del segundo. No, que además de los reflejos, que son muy importantes, como bien mencionaba antes, el segundo tema es la luz, que dentro del Unreal, depende de dónde vos ubiques el sol, se genera determinados volúmenes en la sombra que se generan los intersticios por ejemplo, de los ladrillos de la casa del frente, y parece una boludez, pero digamos, de algunas maneras te queda realista y de otras maneras no te queda tan realista, entonces tenés que insistir. Derecha. No, izquierda. ¿Tuya o sí, por acá. Buenas noches, hola. Primero que nada, felicitaciones por tremendo laburo. Y mi pregunta tenía que ver con cómo construyen el universo audiovisual. O sea, ya sea, y no solo en el Eternauta, ya sea el conurbano bonaerense, en un gallo por Escolapio, en la zona de Congreso y Retiro, en Ocupas o Pirza y Rafazo, hay una cuestión que se ve autoral y que es cómo la ciudad y los barrios toman un protagonismo con lo que pasan los personajes. O sea, ¿cómo se llega a eso que se tiene en cuenta para transformar a lo que serían los espacios en un personaje más? Mira, yo te puedo decir cuál es mi método, supongo que puede haber otro. Yo en general lo que hago es tratar de ir a los lugares y caminarlos, mucho, digamos, y ir tomando nota de detalles que después vuelvo a casa y me fijo qué son. Por ejemplo, un factor que para mí fue muy importante, una vez que estuvo la idea de la muralla de chatarra en General Paz, que bueno, también está la historia de cómo llegué a esa idea, pero una vez que estuvo eso, fue ir al Puente Saavedra y caminarlo bastante, y lo primero que me llamó la atención fue el tema del pasaje ese que estaba obturado, que no tenía idea de qué era, y bueno, cuando me pongo a investigar, me pareció que era un elemento interesante para recuperar, porque como decía antes, se genera una sensación de especificidad en que eso exista ahí y que tenga un juego con el relato, lo ancla mucho. Y entonces, una vez que encontré ese pasaje, después me pregunté dónde podría poner a los personajes que necesitaba ubicar por la cuestión de la estructura del capítulo y lo que pasa. Vi la iglesia e inmediatamente vi la gomería, que me llamó la atención como una estructura diferente y llamativa, porque bueno, finalmente creo que no se nota tanto, pero si vos la ves de arriba, esa gomería parece un ataúd, entonces me parecía interesante esto de que esos tipos queden atrapados por un momento en ese lugar, como si fueran en un ataúd en medio de un mar blanco, digamos, rodeado de bichos. Entonces, es algo muy artesanal, pero que en general disfruto mucho de eso, digamos, de ir encontrando esas pequeñas pistas y dentro del... También tiene que ver con que mi proceso de escritura suele ser muy caótico y suelo tener un montón de ideas que se contraponen, y hay un momento en que eso me resulta muy complejo entender cuál sí, cuál no, y me suele pasar que cuando voy a los lugares y encuentro elementos así bien determinantes, eso me permite ir descartando y ir como anclando dentro de las opciones y
irme aferrando a la realidad del espacio. Eso sería un poco cuando van hacia River por Libertador. Yo iba a un club, el Club Muni, que queda ahí nomás, entonces iba al colectivo y me resultaba loco eso de pasar por esos mismos lugares, que en ese momento, bueno, tampoco cambió tanto ahora, pero esa sensación de estar viendo los espacios. Eso fue una cosa muy determinante, por ejemplo, en Pixar. O sea, a mí una de las cosas que más me importaba de Pixar como idea germinal eran cosas bastante pequeñas, si querés, como ser, por ejemplo, el personaje del Rengo sin patas, que era un tipo que lo conocía porque iba a un colegio que daba por ahí, y cuando nos rapeábamos el tipo estaba tocando la guitarra con gente alrededor. Ahora, te pongo un ejemplo en relación a Pixar de esta misma dinámica. Me acuerdo haber ido a caminar de noche por el centro para ver qué onda. Estoy hablando de cuando tenía 20, ponele 21, y toparme con Rubén, el Rengo, tocando óleo de una mujer con sombrero, en un localcito ahí en Florida con un montón de gente alrededor, y eso se me quedó absolutamente impregnado por la atmósfera que eso tenía y por la especificidad que eso tenía, ¿no? Entonces yo creo mucho en el azar, en el proceso, o sea, en lo que uno va encontrando y encontrarle un destino a eso después. Más que nada, Bruno, estoy para acá. Aquí estamos. Justamente hablando de Eternauta, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, Bruno, soy un gran fan de tu trabajo. No creo que haga falta decirlo, pero lo soy. Creo que se habló mucho de la tecnología y de cómo tú, como fan, abordaste este proyecto. Pero mi pregunta para ti era, ¿qué tipo de cine te inspiró cuando hiciste el Eternauta? ¿Fue más el cine de ciencia ficción clásico, tipo Aliens o Terminator? ¿O fue el cine más postapocalíptico, tipo La Niebla o 28 días después? Y un poco todo, te diría. Un poco traté de ver mucho y siento que, bueno, algunas cosas puede ser que haya ido tomando. También es cierto que mucho de todo eso, a su vez, tomó del Eternauta. Entonces ahí hay una especie de situación un poco equívoca. Pero cosas muy diversas, de ver, no sé, desde, ¿cómo se llama esta? Attack the Block, que es una película inglesa que es una invasión extraterrestre de unos bichos extrañísimos y muy bizarros en el contexto de un monobloc, como si fuera el Doque, y te lo cuenta desde la perspectiva de un grupo, de una bandita de pibes, que digo, es algo completamente pasatista y así liviano, y después ver, no sé, Solaris o estas cosas tan más formales y intelectualosas. Traté de ver todo y bueno, después traté de olvidarme de todo y ver qué podíamos hacer nosotros, digamos. Respecto a eso. Respecto a esto último, digamos, no tengo un consejo, sí creo que está bueno hacer y jugar, y más en la situación que están ustedes de aprendizaje. Me parece que está bueno animarse a plantearlo de un modo lúdico y sobre todo no quedarse atrapado por la duda de si tiene sentido o no. Muchas veces, igual es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero creo que está bueno esta idea de que a medida que uno se lanza sin tener todas las garantías, muchas veces va encontrando la respuesta a medida que lo va haciendo. Pienso que es un momento diferente al que nos toca a nosotros, porque por ahí en nuestra época era más difícil plasmar, porque los medios eran mucho más complejos, no había tanta artefacto electrónico que te permitiera narrar una historia con herramientas que ya están al alcance de cualquiera, lo cual eso juega a favor, pero también es cierto que es un momento en donde hay tanta cantidad de material que es muy difícil que eso no quede invisibilizado por la cantidad. Pero me parece que uno tiene que de algún modo aislarse y buscar dónde está el corazón de uno y apostar ahí. No intentar hacer algo para que guste, sino porque hay algo ahí que te mueve. Pero sobre todo, yo lo que recuerdo de mi época de estudiante, que es lo que para mí era lo más importante, es estar más allá del estudio en sí, que honestamente no soy un caso de éxito en relación a eso,
Pero sí me parecía esta cosa de estar rodeado de gente que quiere lo mismo que vos en un momento de la vida en donde eso es lo que prima y no hay otros factores que estén dificultando eso. Entonces me parece que es un momento que está buenísimo capitalizar en ese sentido, ¿no? En una energía colaborativa, digamos. Y respecto del otro, no me acuerdo qué era. Los capítulos que más me gustan, y es delicado, digamos, no es algo que me guste decir, pero creo que el cuarto y el sexto.